Hoy les voy a presentar cómo aplicar el método que ya revisamos en la clase pasada, el método directo para la creación de una perspectiva a un punto de fuga. Iniciaremos con lo que es la vista frontal y la vista lateral del espacio en el que voy a querer hacer la perspectiva. Vamos a utilizar la vista frontal para realizar la perspectiva. Esta es la vista, o sea, este es el corte que estamos viendo desde acá. Vamos a quitar nada más el ancho de los muros para que no nos distraigan y ahí podremos ya identificar las líneas que realmente utilizaremos para la perspectiva. Vamos a identificar que es un espacio de 5 metros de frente con 4 metros de profundidad. También podemos ponerle los muebles que ahorita solamente los trazaremos de manera muy geométrica para poder hacer y facilitar la perspectiva. Lo vamos a desaparecer un poquito para facilitar primero el trazo de la perspectiva del espacio contenedor, que es el cuarto, la sala en este caso. Para comenzar vamos a identificar los elementos que nos ayudarán a trazar la perspectiva. Primero, la línea de tierra y después la línea de horizonte, que la marcaremos a una altura de 1,60, que será la altura de una persona promedio. También mostramos el punto de fuga más o menos a la mitad del espacio, que no les quede exactamente en ninguno de los muros porque si no van a perder la perspectiva de ese muro. Ahora vamos a marcar el punto de fuga auxiliar. Recuerden que vamos a tomar el ancho de nuestra vista frontal para pasarla del punto de fuga a el extremo a mano izquierda y podemos ya identificar el punto de fuga auxiliar. Acuérdense que esa es la distancia que tendría nuestro observador para ver la perspectiva. Ya que tenemos eso, entonces podemos empezar a trazar la profundidad que identificamos, esa profundidad que son 4 metros y en la numeración que tenemos aquí, que son los 4 metros, trazamos una línea de ese punto al punto de fuga auxiliar y cuando llevamos los vértices de cada uno de los puntos de mi montea o de mi corte principal inicial hacia el punto de fuga original, donde cruce esta línea con la línea que traemos de la profundidad al punto de fuga auxiliar, entonces es donde nos identifica ya la profundidad del espacio. Ahora sí llevamos horizontales y verticales y podemos trazar nuestro cuarto final. Vamos a quitar el trazo para ver cómo se vería nuestro espacio. Tenemos el espacio contenedor, que es nuestra sala, con mi piso, mi muro lateral, mi muro del fondo y mi techo. Y vamos a tener un jardín con un desnivel para poder entrar y salir de esa habitación. Vamos a regresar otra vez a esa nueva montea y después podemos trazar el piso para enfatizar más este espacio en donde van a quedarse montados nuestros muebles. Para eso solamente podemos llevar una línea en cada uno de estas medidas que tenemos hacia el punto de fuga adicional. Y acuérdense que esta línea es la que nos va a servir como escalímetro en perspectiva. Aquí es donde se marcan todas las distancias de profundidad que tenemos aquí. Entonces, estos 4 metros que tenemos aquí son estos 4 metros en perspectiva. Entonces, para hacer el trazo del piso, solamente nos llevamos cada una de esas líneas y cuando choquen con ese escalímetro que tenemos de perspectiva, podemos llevar horizontales y estos puntos hacia el punto de fuga principal y entonces ya nos va a aparecer nuestro piso. Vuelvo a desaparecer el trazo para que sea mucho más sencillo y podemos identificar claramente el piso de nuestra sala. Ahora vamos a llevarnos la ventana. Es importante esta ventana, ahorita la tenemos como en corte. Si yo estoy parada aquí y veo la ventana en corte, la voy a ver como si estuviera aquí, pero hay que llevarla hacia atrás,
¿Cómo lo hacemos? Solamente vamos a llevar primero unas líneas que son unas líneas virtuales hacia la base para podernos llevar al final del muro, porque si no va a ser más difícil identificar dónde, y luego subirlas de manera vertical. Voy a desaparecer ahorita lo que es el piso para que tampoco nos confunda y poder visualizar más claramente cómo nos llevamos la ventana hacia atrás. Hago el trazo, insisto, estas son líneas virtuales que me identifican dónde va a estar la ventana o el inicio de la ventana, me lo llevo a la profundidad y ya lo localizo dónde está mi muro final. Ese lo subo de manera virtual y cuando choque en las líneas que van desde mi corte principal, esa montea que yo tengo hacia el punto de fuga principal, entonces ya puedo identificar la ventana en el espacio final. Entonces puedo borrar el trazo y ya tenemos nuestra ventana con su profundidad que teníamos vista aquí en la montea. Por eso no desaparecemos esta profundidad, porque va a ser indispensable para mostrarla en la perspectiva. Ahora sí, ya nada más vamos a empezar con los muebles. Y los muebles es muy sencillito, vamos a hacer lo mismo que hicimos con el volumen contenedor, con ese espacio principal, y vamos a empezarlos a trazar en los volúmenes. Vamos a ver el trazo del volumen 1, abriendo primero la montea principal para poderlo ver junto con los muebles estos ortogonales que decíamos, e identificamos que, digamos que este mueblecito, este sofá, es este mueble que vemos en esta vista, y lo vamos a trazar en la perspectiva. Para ello, entonces, nos vamos a llevar cada uno de los puntos de la vista frontal hacia el punto de fuga principal, y vamos a identificar de dónde inicia y dónde termina. Inicia en el 1.5 y termina en el 1.3. Me voy a acercar para que lo veamos, y entonces sí puedo identificar que en el 1 empieza, yo lo mando al punto de fuga auxiliar, y cuando cruce con ese elemento que nosotros tenemos como escalímetro en perspectiva, lo voy a subir un poquito. Aquí cruzó porque estoy en el piso, subo para que choque con la elevación, para poder tener esa distancia entre donde empieza el piso y el mueble. Entonces, ahora sí, ya lo puedo trazar de manera vertical, y lo hago lo mismo con el final de mi mueble. Llegaba hasta los 3 metros, hago la línea que va hasta el punto de fuga auxiliar, y luego lo subo hacia la línea que traemos del mueble inicial, y entonces ahí ya nos va a quedar la plantita del mueble. Ahora sí, ya nada más hacemos los alzados y podemos identificar cómo esta línea en vertical choca con la línea que llevábamos hacia el punto de fuga original, y podemos trazar ya nuestro volumen. Voy a quitar las vistas de la perspectiva para poder ver el final de nuestra perspectiva. Así vamos a hacer toda la perspectiva, incluso al final le vamos a incluir una escala humana, incluso le podemos poner 2 escalas humanas para que estén dentro del espacio, y incluso el árbol que inicialmente podría haberse visto desde acá, también lo llevamos la base hasta el punto de fuga original, y podemos trazarlo de manera permanente.